Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores. Hola, bienvenidos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos en un nuevo capítulo de este programa Entre Hermanos y Pastores, aquí en la red de emisoras Armonía. Damos gracias al Señor porque nos concede este tiempo, un tiempo que siempre es de bendición, de edificación, y creemos que así también lo va a hacer en esta ocasión. Así que sean todos bienvenidos y prepárense para que podamos tener ahí un apasionante conversatorio junto a Samuel Parada, nuestro querido pastor ahí desde Lonquimay, la 9ª región de la Araucanía, con quien hemos estado compartiendo, ¿verdad?, los 2 programas anteriores. Él es pastor hace ya 6 años en la iglesia Unión Centros Bíblicos en la localidad de Pedregoso, en la comuna de Lonquimay. Casado con Alison, padre de 3 hijos y también, por supuesto, ministro de alabanza. Él también ahí estuvo participando, dirigiendo la alabanza en conferencias como Caminamos por una senda marcada en Temuco, Ante su palabra en la Patagonia Argentina, y también ahí en las conferencias de la Iglesia Evangélica Unión Centros Bíblicos en nuestro país. Así que, una vez más, nos alegramos de tenerte con nosotros, Pastor Samuel. ¿Qué tal? Te saludo en esta hora a la distancia. ¿Cómo estás? Hola, hermano. Es un agrado, una vez más, como siempre lo decimos, poder vernos a distancia y poder también seguir anunciando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que el Señor te bendiga mucho, y gracias también a los hermanos de la Radio Armonía que pueden presentar este tipo de conversatorios, de edificación, de ánimo para los hermanos, para los pastores, para todos los hijos de Dios. Amén. ¿Cómo te has sentido ahí las 2 semanas anteriores en el programa? Bien, ha sido un tiempo muy grato. He disfrutado mucho conversar acerca de este tema. Debo confesar que hace mucho tiempo no hablaba acerca de esto, pero gracias al Señor pudimos ahí estar revisando algunos materiales antiguos, Ya. seguir aprendiendo más de la Escritura, que es lo que el Señor quiere que hagamos. La mente es frágil y nunca está de más poder recordar lo que el Señor nos dice acerca de todas las cosas que Él dejó. Sí. Y mira, no quiero dejarlo para el final, porque siempre cuando hablamos y vamos ahí se nos va la hora y después hay que despedirse rápido. Entonces quisiera inmediatamente ahora que nos comentaras un poquito sobre esas alabanzas, las composiciones musicales que el Señor te ha entregado, que están disponibles en plataformas digitales. Así que aprovechemos de dejar la invitación y contarnos un poco sobre eso. Sí, bueno, por la gracia del Señor hemos podido partir este proyecto, como tú lo mencionabas en la biografía de Sami Parada, que es un proyecto que busca exaltar obviamente al Señor con alabanzas que están fundamentadas y sacadas obviamente de la Escritura. Y partimos este proyecto con una grabación que no lo quisimos llevar de esa manera como algo propio mío, y aprovecho también de poder mandar un saludo a los hermanos que estuvieron también sirviendo en la conferencia Caminamos por una senda marcada, en donde pudimos sacar algunos extractos de esa conferencia para los que fueron. Por ahí puede estar su voz metida en esas canciones. ¿Eso es 2018? Sí, en la última conferencia de 2018. Yo estuve ahí. Y grabamos 4, bueno, entonces tu voz está ahí. Estuve cantando ahí, sí. Grabamos 4 alabanzas, 4 himnos, que son himnos antiguos, que el Señor también entregó a hermanos para que la iglesia pudiese cantar. Ahí está
pon tus ojos en Sí. Cristo, el poder de la cruz, habla, oh Dios, y Él me sostendrá. Y eso también pudo también llevar a que la plataforma, en este caso digital, pudiese ser conocida por muchos hermanos de diferentes países, según el registro que da también el informe de las plataformas digitales. Así que estamos muy agradecidos del Señor porque eso también nos ha ayudado a poder hacer canciones para la gloria del Señor y que también se pueden estar cantando en diferentes iglesias que conocemos de otros países también, y eso nos pone también muy contentos de poder también poder servir a la iglesia con el propósito que obviamente el Señor nos da de ser de estímulo y edificación para los hermanos. Qué bien, yo me recuerdo ahí cuando estuve en esa conferencia cómo yo iba anotando los títulos de las canciones porque eran desconocidas para mí. Yo decía, qué buenas letras, y iba anotando porque había un contenido muy, muy hermoso, muy bíblico. Así que Sí. entonces la invitación queda ahí para que los hermanos accedan a las plataformas digitales, ¿verdad? Sí, Spotify, YouTube Music, iTunes, bueno, no sé si ya se ocupa iTunes, pero generalmente casi todas las Claro. plataformas de música aparece también las canciones ahí para que las puedan escuchar. Si no me equivoco, también han sonado en la radio en algunas Mm. ocasiones. Así que, bueno, gloria al Señor solamente por eso. Amén, sí. Siempre todas las glorias para el Señor. Bien, vamos entonces ya en esta última parte, esta tercera entrega y final de lo que ha sido este tema de la adoración congregacional. Y vamos hoy día a enfocarnos en lo que es el liderazgo y el servicio. Así que interesante y apasionante tema. Así que quiero plantearte, pastor querido, la primera pregunta de hoy. ¿Cuáles son las cualidades esenciales de un líder de adoración congregacional efectivo? Cuéntanos sobre eso. Sí, bueno, estas preguntas son bastante interesantes porque después de haber pasado en el primer capítulo de algo bastante histórico, podríamos decir, Mm, o más bien dicho, práctico también a la hora de poder evaluar lo que estamos cantando, evaluar qué es lo que es la adoración congregacional o cómo deberíamos llevar la adoración congregacional. Llegamos a estas preguntas que son muy buenas, que me hicieron reflexionar un montón y a los hermanos también, cuando han estado escuchando estos programas, han reflexionado harto acerca de esto, porque pocas veces nos preguntamos estas cosas. mm, Y como tú decías, las cualidades esenciales de un líder de adoración congregacional, creo yo firmemente que no solamente tiene que ver con ser un líder de adoración, sino más bien ser un líder eclesiástico. Tal vez mm. generalmente utilizamos esta palabra líder, que no siempre la vemos en la escritura, más vemos siervos, Claro. esclavos de Cristo, Sí. eso es lo que somos, pero sin duda el significado de esta palabra que lleva también para hablar acerca de los ancianos mayormente tiene que ver con el que anhela obispado, el que anhela liderar, el que anhela liderazgo de la grey. Y respondiendo a esa pregunta, yo no puedo no mencionar lo que la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1, y lo que dice en Hechos capítulo 6 también. Yo hace 2 programas atrás mencionaba también esto, haciendo un énfasis tal vez superficial, pero hoy día quiero hacerlo más firme, porque esos requisitos nos ayudan a nosotros también a poder evaluar quiénes son los hermanos que pueden servir de manera pública en la iglesia. Mm, Entonces, cuando hablamos acerca de cualidades o cualificaciones de estas personas, podemos también nosotros darnos cuenta cómo un líder de adoración no solamente debe saber tocar un instrumento o debe cantar bien,
porque sabemos que eso es secundario, ya lo dijimos, no es lo principal. Claro. Lo principal es que un líder de adoración sea una persona conforme al diseño que Dios diseñó para liderar una iglesia. Entonces vemos cómo en Hechos capítulo 6, para poder atender las mesas, dice el texto ahí, se escogieron a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Sí. Tito capítulo 1, versículo 7 en adelante, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, dice el texto. Ahí nos vamos dando cuenta cómo un líder debe conocer la Escritura, debe tener un conocimiento amplio de la Escritura, como dice 1 Timoteo 3 en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, cuando leemos estos requisitos, obviamente vienen a nuestra mente cosas prácticas. ¿Cuántos líderes de adoración, cuántos pastores o cuántos hermanos que por no cumplir con estos requisitos han caído en los lazos del diablo, ya sea en pecados morales, ya sea en pecados que tienen que ver con envanecimiento, que son personas que como están al frente con un instrumento en la mano, naturalmente tienen la visión de los hermanos y naturalmente también esto provoca, ya lo hemos dicho muchas veces, que la música provoca sensaciones en nosotros, provoca que una persona también se pueda enaltecer. Pero yo quiero también utilizar esto para también mencionar que algunos pueden decir, pero el hermano líder de alabanza no es un pastor, entonces los requisitos que está mencionando aquí el pastor Sammy no sirven. Bueno, esta persona está usando la palabra para dirigir a la congregación, está sirviendo a la congregación, está en una posición en la cual la congregación o los líderes reconocen como líder, por lo que sus funciones adelante en el púlpito o en la tarima no son exentas de una responsabilidad importante. Por ejemplo, en la Escritura vemos varios ejemplos de líderes que estaban a cargo del pueblo y que tomaron sus propias decisiones que no iban conforme a la palabra de Dios y los resultados no fueron buenos. Algunos ejemplos, por mencionar: Saúl, el rey Saúl, un líder que no era el pastor, pero sin duda Dios le mandó a que él cumpliese la palabra. Él estaba llevando al pueblo de Dios, él estaba administrando el pueblo de Dios, estaba llevando al pueblo de Dios para que también cumpliera con la palabra de Dios. Él quiso hacer como Dios no había dicho y los resultados, bueno, eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 15, fueron que él pudiese ser desechado por Dios. Otros representantes del pueblo, que son principios, obviamente no son la iglesia, pero son principios que se aplican también en el Nuevo Testamento. Los hijos de Aarón, a mí me parece muy interesante esta historia que aparece en Levítico 10, pero si tú lees el contexto literario, en Levítico 9, tú ves cómo los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron nombrados representantes del pueblo y hicieron una tremenda ceremonia con ellos, ofrendas por aquí y por allá con ellos, pero en el versículo 10, o en el capítulo 10, versículo 1, vemos cómo a ellos se les ocurre hacer algo que no está en los planes de Dios, no está en la palabra de Dios, y el Señor también los mata. Vemos cómo Moisés desobedeció a la palabra del Señor, golpea la roca en Números 20, capítulo 8 en adelante. Dios no le dijo que hiciera eso
y lo que le sucede. Y así el rey David, el rey Acab, el rey Usías, Jonás, Ananías y Zafira, que hacen cosas que van en contra de la palabra del Señor. ¿Qué quiero llegar con esto? Que si nosotros elegimos a líderes que no van de acuerdo a la Escritura, claramente no esperemos buenos resultados. Solo por la misericordia del Señor puede ser que ese líder permanezca y crezca y conozca realmente el temor de Jehová, como nos ha pasado a muchos. Y por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, hoy día nosotros entendemos eso y recomendamos que eso no siga sucediendo y queremos velar para que eso no siga sucediendo. Así que si un líder no maneja correctamente la palabra de verdad, no tiene temor de Dios, no puede llevar a la congregación, sino más bien podría hacer caer a la congregación, ya sea en dejar mal testimonio de Cristo, ya sea a una adoración equivocada. Y recordemos que la adoración es cuando decimos al Señor lo que Él quiso que se dijera y no lo que nosotros creemos, simplemente en nuestra mente finita, nuestra mente pecaminosa de Dios. Así que un líder primeramente tiene que conocer la Escritura. Excelente explicación, tiene que ser así como el predicador exhorta la palabra, así el líder de alabanza canta la palabra. Entonces es increíble cómo a veces se hace una diferencia que no debiera haber, como que, claro, el predicador exigimos que sepa, pero el líder como que a veces no importara que no sepa de la palabra, con tal que cante lindo, está todo bien. Pero bueno, entendemos que no debe ser así. Pero ahora yo quiero enfocarlo no solamente al líder, sino que hablemos del equipo de adoración, porque en general, aunque pueden haber iglesias que hay una sola persona, porque quizás no hay más músicos, pero en general las iglesias se van formando y tratan de tener ya una banda, un grupo, un coro, como quieran llamarlo, y ya son varios los que están involucrados. Entonces, ¿cómo puede el equipo de adoración, o el equipo de alabanza, o el coro, no importa cómo lo llame cada iglesia, cómo puede el equipo de adoración fomentar un espíritu de servicio y de humildad en la congregación? Wow, esto es tremendo porque el testimonio del creyente dice mucho al mundo. Bueno, hay algunas cosas que nosotros podemos ver en la Escritura que son esenciales no solamente para el ministerio de adoración o para todos los nombres que tú mencionabas, claro, que son totalmente válidos. Y esto se hace muy difícil cuando hay mucha gente sí, en un coro o en algo que esté representando públicamente a la iglesia. Y volvemos tal vez a lo anterior, representar públicamente a la iglesia, tienes que cumplir ciertos requisitos. Pero el equipo de adoración puede fomentar un espíritu de servicio y humildad en la congregación cuando el equipo de adoración entiende el Evangelio, cuando cada uno de los que toca un instrumento entiende el Evangelio. Nos resulta muy lamentable, como mencionábamos recién, que se escojan a los músicos de la iglesia solamente por cantar bien o tocar bien. Claro, exactamente. Y entendemos que hay un peligro muy, muy grave ahí, porque si un músico no conoce realmente a Cristo, ese músico en cualquier momento puede dejar mal el nombre de Cristo. Sí. Porque no le conoce, porque no le ama, porque no es su Señor. Y viene a mi mente una frase que es muy práctica también para poder aplicar. No está en nuestras manos designar quién es creyente y quién no es creyente, y quiero aclarar bien eso, pero está en las manos de la iglesia atar y desatar lo que es atado en el cielo y lo que es atado en la tierra, o desatado en el cielo, desatado en la tierra, lo que dice Mateo 18, sí, en el contexto de que la iglesia puede reconocer quién es creyente y quién no es creyente.
a diferencia de yo particularmente, y eso se hace por la membresía. Pero una frase de uno de los libros de 9 marcas, si no me equivoco, es La evangelización, dice: si alguien no puede enseñar el evangelio, es porque no conoce el evangelio. Wow. Si puedes enseñar el evangelio, es porque entiendes el evangelio. Entonces, algo muy práctico para que tú puedas hacer con los músicos de tu iglesia es: háblame del evangelio. Sí. Es interesante que cuando yo mismo lo pongo en práctica muchas veces con personas que vienen a la iglesia, que dicen que son creyentes de, no sé, un montón de años, háblame del evangelio, y hay personas que realmente no tienen idea lo que es el evangelio. Pero esa es la base para poder fomentar el espíritu de servicio y humildad en la congregación. ¿Por qué? Porque vemos que en la Biblia el mayor ejemplo de humildad y el servicio, ¿quién fue? Nuestro Cristo. Señor Jesús. Nadie más que Cristo. Sí. O sea, podríamos mirar a hombres, pero todos se equivocaron. Solamente Cristo, el que no conoció pecado. Y Cristo dice en en Mateo capítulo 11, versículo 29, él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor tiene esas cualidades, Cristo tiene esas cualidades. Y creo que esta pregunta nos podría llevar a muchas deducciones importantes, pero me quedo con esta: el conocimiento y la imitación de Cristo. El ejemplo de la humildad de Cristo es totalmente aplicable, debe ser aplicable para cómo nosotros somos, seas músico, seas el hermano que ordena a la gente en las bancas, en la iglesia, seas el hermano que pasa la ofrenda, o el que está en multimedia, o el que está en la consola de sonido. Cualquier persona que conoce a Cristo debe ser humilde y debe ser siervo. Ejemplo de Cristo. Sí. Jesús lavó los pies de sus discípulos, sabiendo que uno de ellos lo iba a traicionar. Debemos aprender de eso. ¿Cómo es esa actitud? ¿Cómo es la actitud de los músicos de la iglesia con los hermanos? Jesús sufrió. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, dice que pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando padecía, encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por Cristo, o en el servicio en la iglesia o a la iglesia? La mentalidad que tenía Cristo cuando Pablo le dice a los filipenses: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se despojó de sí mismo, Sí. tomando forma de siervo. Y a veces a nosotros no nos pueden despojar del cargo en el coro. Y bueno, vemos cómo el Señor fue odiado por el mundo. Si el mundo os aborrece, en Juan capítulo 15, él dice: sabed que a mí, que me ha aborrecido antes que a vosotros, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Se han guardado mi palabra. Eso claramente enfoca también una actitud de humildad, una actitud de servicio. Si tú estás dispuesto a sufrir por Cristo, si conoces tanto a Cristo, si has entendido el Evangelio, lo explicábamos hace unas semanas atrás, si has entendido el Evangelio, tú vas a conocer y te vas a dar cuenta de que no eres tú, es Cristo. Cristo debe ser glorificado en todo momento. Si alguien te dice: hermano, cantas muy bien, bueno, háblale de Cristo, háblale de quién eres. Hermano, tocas muy bien, no te enaltezcas. Es natural que te vas a enaltecer, pero pídele al Señor batallar contra ese tipo de cosas. Por lo tanto, debemos entender que si queremos influir en los demás, debemos ser como Cristo.
y recordar que Cristo debe tener el primer lugar entre nosotros, siempre Colosenses dice, para que en todo tenga la preeminencia, porque Él tiene el primer lugar en todos nosotros. Amén. Dios nos ayude para que así sea, que realmente sea así, porque a veces cuesta mucho, a veces el grupo de alabanza, los músicos a veces son como la parte VIP o la élite de las iglesias. Y sí, a veces es un poco complicado decirlo, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo que a veces pasa eso, lamentablemente. Claro, sí. Es que es lo natural, la gente, el humano es idólatra por naturaleza. Entonces cuando ve a alguien, y más aún cuando nosotros vivimos en una cultura como la cultura chilena, en donde viene un extranjero y ya lo tenemos en alto, claro. Es muy fácil caer en la idolatría y es muy fácil también caer en enaltecernos a nosotros mismos. Sí. Mira, esta pregunta siguiente es muy interesante, realmente. ¿Cómo pueden los líderes de adoración equilibrar la creatividad y la innovación? Ya, hay un concepto, creatividad e innovación, con la fidelidad a las escrituras. ¿Cómo tomamos estas dos cosas y hacemos que vayan en un camino equilibrado, verdad? Sí, es difícil. ¿Cómo ver innovación y creatividad? Yo lo asumo por el lado musical. Claro. Porque no sé si puedo ser creativo con la escritura, porque la escritura es una sola y ya está. Esa es la verdad. Pero creatividad e innovación, creo que, bueno, se refiere a lo musical y tal vez insertar canciones nuevas, puede ser, estilos nuevos. Esto en realidad depende de cada iglesia en realidad. Y bueno, depende de los pastores también que velan por el rebaño. Los pastores aquí se llevan toda la carga. Claro. Si algo pasa en la iglesia, el pastor tiene que velar por las ovejas. El Señor va a pedir cuenta por ese rebaño. Sí. Pero usted, hermano, no se aproveche de eso. Claro. Porque cada uno de nosotros también va a tener que dar cuenta por cualquier cosa que digamos. Sí. Pero si los hermanos de la música un día, pongámosle que les da la creatividad y dice, vamos a incluir reggaetón en la iglesia. Creativos, innovadores. Claro. Hay hermanos que, porque yo lo he escuchado, esto no es invento mío, pero tenemos que hacer que la gente del mundo se sienta bien en la iglesia. Claro. Tenemos que hacerlos sentir como cómodos a ellos. Bueno, lamentablemente esa no es una buena idea. Podríamos mencionar algunos estilos de música, pero quedémonos solamente con ese ejemplo. Quiero ir a ese ejemplo, porque sé que hay muchos innovadores hoy en día en la música cristiana. Sí. Y bueno, debemos entender que hay hermanos que tal vez se van a ofender con ese estilo de música y primero no va a cumplir con el propósito de buscar la unidad y la paz en la iglesia. Quiero llevarlo a un ejemplo claro que está en 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 al 33. Pero obviamente este ejemplo del reggaetón en la iglesia es un ejemplo absurdo porque me imagino que nadie va a usar reggaetón en la iglesia para adorar al Señor. No sé qué me van a responder los hermanos que están escuchando. Algunos pueden decir, sí, pero ¿por qué está diciendo eso si claro. La música la creó Dios? Sí. Dios creó la música, entonces yo voy a usar toda la música, todos los estilos para adorar a Dios. Claro, tienes toda la razón. Dios es dueño de todas las cosas. Pero cuando es de tropiezo para tu hermano, te quiero dar este ejemplo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 en adelante, bueno, Corintios es una carta que nos ayuda un montón el día de hoy porque casi todos los problemas que aparecen en esa carta están en nuestras iglesias hoy día. Sí. Sí. Entonces, si alguien cree que tiene una iglesia perfecta, no.
porque de seguro hay más de algún problema de los Sí. corintios en su iglesia. Y dentro de esa sección, Corintios se divide en problemas de idolatría, o más bien dicho, de divisiones, después pasa al problema de inmoralidad sexual, después pasa al problema de idolatría, el problema de las reuniones, el problema de la resurrección. Y en esta sección Pablo está hablando acerca de la idolatría. Y él pone varios ejemplos en los cuales se puede hacer cosas y no se pueden hacer cosas. Y uno de estos ejemplos, o específicamente este ejemplo que quiero dar, es el comer carne sacrificada a los ídolos. Este era un problema que en la iglesia se debía tratar porque él dice, Pablo dice, que no es malo comer esa carne si se vende en la carnicería, porque para ellos los ídolos no significaban nada. Para los creyentes los ídolos no deberían significar nada, pero Claro. para algunos incrédulos o hermanos que venían de ese trasfondo y luchaban con eso y eran inmaduros en la fe, Pablo dice en el versículo 28, más si alguien os dijera que esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis de tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la aplicación? Hoy en día el mundo está lleno de música innovadora, como la que estamos mencionando, y varios estilos más, que inmediatamente el que es cristiano, y más aún el que está en la iglesia y no es creyente, no conoce el evangelio, lo va a llevar de manera inmediata a su cabeza y lo va a asociar, estamos hablando del reggaetón como innovación, a la fornicación plasmada en ese estilo de música, al adulterio, a la inmoralidad sexual, y otro de los pasajes que nos hablan acerca de que ni siquiera eso se debe nombrar entre nosotros, es Efesios capítulo 5, 4 o 5. Pero debemos nosotros ser sabios en cómo cuidamos a la iglesia. Por lo menos en Chile esto es así. Sí. Tal vez en otro país no se conoce este estilo de música y alguien innova con eso y gloria al Señor. Pero hoy día, en nuestro contexto cultural, nosotros debemos ser sabios y no debemos darle lugar al enemigo. La música produce cosas, por lo que debemos cuidarnos también de esas sensaciones. Otro ejemplo que podríamos relacionar con esto cortito es que, no sé, algún día ya se nos ocurre, vamos a ir a hacer un culto en un pub o en una cantina. Donde está lleno de promociones de cervezas, tragos, mujeres desnudas, pero vamos a estar haciendo un culto al Señor. Es lógico que quienes tienen ya un pasado o luchan con este tipo de cosas se van a ver tentados en caer en pecado y vas a estar haciendo caer a hermanos. Entonces, creo que me extendí un poco en los ejemplos, pero si vamos a ser creativos musicalmente, tal vez es mejor consultar con el liderazgo de la iglesia primero, pero considere lo que les digo. De todas maneras, ahí quizás muchas veces hay que tener cuidado y renunciar a veces a tanta creatividad, ¿verdad? Porque al final de cuentas la pregunta era equilibrar creatividad e innovación con la fidelidad a las escrituras. Y si bien es cierto, la música es arte, por lo cual el arte tiene que ver con creatividad. Pero tenemos que entender, y ahí si estás de acuerdo, yo creo que sí, obviamente, de que la fidelidad a las escrituras va primero. Es la base. Totalmente. Claro. Todo se realiza en el fundamento que pusieron los apóstoles, que es la palabra del Señor. Exacto. Entonces, si nos salimos de eso, claramente va a venir algo malo, no va a traer bendición a la iglesia. Sí.
Ahora, ¿cómo el liderazgo de la adoración puede contribuir a la unidad y el crecimiento de la iglesia? Apuntemos hacia eso, a ver. Sí. Bueno, tal vez esto se parece mucho a la segunda pregunta acerca de cómo Sí. el equipo de adoración modela en este caso y ayuda al servicio, a la humildad. Pero la Biblia nos dice que Cristo oró al Padre en Juan capítulo 17 y él dice, no ruego solamente por estos, hablando, orando por los apóstoles, sino por los que han de creer en mí por la palabra de Mm. ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia, porque estamos hablando acerca de cómo el liderazgo de adoración puede contribuir a la unidad y el crecimiento de la iglesia. La unidad de la iglesia siempre se va a centrar en Cristo, en el amor de Cristo, y esto incluye también el conocimiento del Dios Todopoderoso, su plan redentor para con el mundo, en otras palabras, la doctrina. El equipo de adoración o los líderes de alabanza pueden contribuir a la iglesia cantando canciones que sean cristocéntricas, teocéntricas y bíblicas, lo dijimos en el capítulo 1. Y de esta manera, independientemente del estilo musical apropiado obviamente para un culto de acuerdo a nuestro contexto cultural, Sí. debe contener lo que nos une. Y esto no dará pie a un desacuerdo si cantamos lo que Dios dice. De hecho, fomentará el crecimiento espiritual en la iglesia, llevándonos a recordar la predicación, la palabra, a atesorarla de mejor manera en nuestros corazones y aplicarla a nuestras vidas durante la semana. Recuerdo mucho cuando empezaron a llegar las nuevas canciones a las iglesias. Ujú. Y hubo un choque generacional, no sé si a ti te pasó, pero Sí. en nuestra corporación, podríamos decirle, que mandamos un saludo obviamente a los hermanos, cuando empezaron a llegar las canciones modernas, los hermanos más antiguos o con más trayectoria, para que no suene tan feo, Claro. empezaron a criticar mucho eso, Mm. porque se habían dejado de lado los himnos y se estaban trayendo música más nueva, más movida, los jóvenes traían ideas nuevas. Y Claro. obviamente en muchos casos sí eran ideas nuevas malas, Sí. porque hubo un tiempo en Chile sobre todo en donde hubo un boom de la alabanza y la adoración y venían cantantes de todos los lugares a Chile y se llenaban los estadios y por ahí más de alguno idolatró a esos personajes. Pero lo que decía anteriormente tiene que ver más que nada con la unidad que la palabra te puede dar. Entonces, Sí. hoy en día yo soy testigo de que en muchos lugares, yo me acuerdo de mi pastor que tenía anteriormente, el pastor Teo, que le mando un saludo también, él le encantaba cuando cantábamos en la iglesia, al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Le encantaba esa parte de la canción de Hay libertad. Y él era un anciano de muchos años, entonces vimos eso cuando empezaron a llegar estas alabanzas congregacionales, donde no exaltaban a los músicos, porque no te contenían ningún tipo de solo ni nada de eso, sino al cántico congregacional. Y era muy interesante cómo los hermanos se sumaron a este estilo de música nueva, obviamente, pero simple, una música que le gustaba a todos y no era por el estilo musical, sino más bien por la doctrina que ésta enseñaba. Wow, qué bien. Vamos ya llegando al final del programa y quisiera que pudiéramos cerrar con esta pregunta. ¿Qué estrategias pueden usar o utilizar los líderes de adoración para guiar a la congregación en una adoración significativa y participativa? Sí, como lo mencionamos en el capítulo anterior,
Esta es una pregunta muy práctica que generalmente estamos cerrando con estas preguntas para Sí, que los hermanos tomen nota. Ah, ya, bueno, vamos a poner en práctica esto. claro. Bueno, partir diciendo que es muy bueno que el grupo de alabanza, los líderes de adoración, el hermano que toca la guitarra en la iglesia o que dirige el culto solo, puedan enviar a la congregación. Y hoy tenemos esta ventaja en todos los lados, nadie puede decir que no, que Ujú, es las redes sociales, el WhatsApp. sí, Si acá en el campo las viejitas más ancianas tienen WhatsApp, usted allá en el pueblo puede, ellos claro. se comunican perfectamente, usted puede enviar, hermana, esta canción vamos a cantar el domingo, una canción nueva, apréndasela. Acá los hermanos hacen eso, yo digo, vamos a aprender una canción nueva, se las mando, ellos Qué bien. la escuchan, y llegan el domingo y cantamos toda la canción, y es de mucha bendición. No los pilla desprevenidos Y cuando llegan el domingo. claro, claro, porque a veces sucede Mm, que el grupo, la banda ensaya y tienen, pero la canción más hermosa, bien ejecutado los instrumentos, ningún error, todo sonando a la perfección, el cantante que dirige a la congregación canta perfecto, pero nadie se sabe la canción. claro. Sí. Entonces no se cumple el objetivo de guiar a la congregación al cántico. Y Ujú. debemos lograr que el cántico congregacional sea el importante ahí y no los músicos. Puedes estar enseñando toda la semana, pero si llegas el domingo y solamente se escucha el cantante o los cantantes y los instrumentos, no se cumple con lo que Dios se Mm, agrada. Claro, obviamente hay eh, eh, partes donde enseñan la canción en la iglesia, tal vez en una primera instancia se puede enseñar una alabanza en la iglesia, cantan solamente el coro de la iglesia y después los hermanos la van repitiendo y se la van aprendiendo. También es una buena estrategia para que los líderes de adoración guíen a la congregación a una correcta adoración y significativa y participativa. Debemos cerrar, yo creo que con esto, con que el cántico en la iglesia es lo que Dios quiere. Y si tus instrumentos se escuchan más que el cántico, eso no es lo que quiere Dios. mm, Las voces de los hermanos son las que deben dar gloria al Señor. Independientemente cómo tú hayas llegado a la iglesia ese día, hayas llegado triste, hayas llegado feliz, hayas llegado tal vez con un conocimiento amplio de la escritura o no, cuando tú cantes la Biblia, sin duda la Biblia va a obrar en tu corazón, la palabra de mm. Dios va a obrar en Amén. tu corazón y ya no te vas a ir como llegaste, eso es seguro. Y incluso si tú no conoces a Cristo y eres un religioso y vas a la iglesia solamente por ir y cantas solamente por cantar, puede ser en algún momento la palabra de Dios transforme tu corazón, el Espíritu Santo llegue a tu corazón, te selle para la vida eterna y tú puedas darte cuenta que todo lo que estabas cantando era simplemente el Evangelio y el conocimiento de Cristo. Así que es un placer poder también estar con ustedes y poder hablar acerca de esto. Y me siento muy contento también de poder servir a la iglesia con esto. Y te doy muchas gracias, Pastor Cristian, por el tiempo que tú también has tenido para conmigo y a los hermanos también que sirven ahí en la radio. No, para nosotros de verdad ha sido una bendición, ha sido un gozo hablar en estas 3 semanas este tema de la adoración congregacional, un tema muy apasionante, por lo menos a mí me encanta este tema, también estamos Mm, ahí, ¿verdad?, involucrados en estas áreas, así que es de gran bendición. Yo solamente quisiera pedirte que nos pudieras dar unas palabras finales, lo que sientas en tu corazón respecto a esto que hemos tratado, ya sea a los músicos, a los líderes de alabanza. mm, Ojo, obviamente no quiero imponer nada, pero a los pastores, tú como pastor, mm, ¿verdad? A los pastores que a veces también como que se desligan mucho mm. de esta área. Como que dicen, yo me dedico a la predicación y bueno, los músicos saben qué se canta y qué hacen. No sé, a quién tú quieras dirigir ahí algunas palabras finales.
Sí, bueno, animarles, hermanos, hermanas, pastores, líderes de alabanza, músicos, hermano, tú que tocas solo en la iglesia, que tal vez te desanima porque no hay más músicos en la iglesia, animarles que la labor que realizan es una labor muy importante para la congregación, de edificación. Animar a los pastores que se involucren en estos ministerios para que todo lo que se haga en la iglesia pueda ser también supervisado y, como dice la Escritura, que se haga correctamente y en orden. No me quiero despedir sin antes poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Efesios capítulo 2 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Y debemos considerar que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no hacemos ni decimos nada bueno. Sin Cristo simplemente estamos muertos. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó y envió a Cristo para salvarnos, para morir en la cruz y resucitar al tercer día y darnos una vida nueva. Y por la gracia hemos sido salvados. Solamente por la gracia, por medio de la fe, que esto no depende de nosotros, sino que es un don de Dios y no es por obra para que nadie se gloríe. Y nadie debe gloriarse nunca por algo que haga o que va a hacer o que está haciendo. El Evangelio consiste en dar la gloria al Señor y en todos los ministerios que hacemos nos sentimos humillados, nos sentimos como siervos, como esclavos de Jesucristo, porque Él es el que se merece la gloria. Así que les animo a arrepentirse, a quienes están ahí, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado y mañana puede ser tarde. Considera lo que la palabra del Señor te dice, considera lo que el pastor predica en la iglesia el día domingo y anímate también a poder buscar primeramente al Señor y el servicio o las demás cosas se van a ir añadiendo con el tiempo. No te concentres en hacer, sino en ser. Amén. Decimos amén a eso. Pastor Samuel Parada, ha sido un gusto desde ahí la localidad de Pedregoso, Lonquimay, región de la Araucanía. Ha sido una bendición tenerte con nosotros en estos 3 capítulos, así que vaya un fuerte abrazo. El Señor siga bendiciendo, prosperando ahí la iglesia, la familia, toda la labor que se está desarrollando en aquel lugar. Amén, hermano. Muchas gracias por tus palabras y el mismo deseo para con ustedes. Que el Señor siga perfeccionando la obra Amén. Que comenzó en cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo. Amén. Bueno, yo también les mando un abrazo a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que han estado en sintonía, que han visto este programa. Recuerden que también pueden acceder a todos los capítulos anteriores, no solo de este programa Entre Hermanos y Pastores, sino que todos los programas que produce el Ministerio Armonía. Un abrazo para todos, será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Chao, chao. ¿Quieres volver a escuchar este programa? Encuéntralo en Spotify, Apple Podcast y armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.